En el marco del evento Geociencia 2021 se presenta el trabajo titulado Análisis preliminar de las especies níquel, cobalto, plomo y cadmio en suelos aledaños a la planta de procesamiento de minerales auríferos de Placeta, como criterio medioambiental. Dicho trabajo surge como colaboración del Centro de Estudios de Química Aplicada perteneciente a la Universidad Central Marta Abreu de las Villas y la planta de procesamiento de minerales de Placeta perteneciente a la Geominera Centro. La extracción y procesamiento del oro ha supuesto la generación de grandes beneficios económicos y el desarrollo del nivel de vida de la sociedad. Sin embargo, los residuos generados suponen un riesgo para el medio ambiente y sus ecosistemas. Los principales yacimientos auríferos se encuentran ubicados en diferentes ambientes geológicos. Las formas en que se encuentran el oro y la plata, así como la existencia de minerales nocivos en las menias primarias y los concentrados, también manifiestan sus rasgos típicos. La presencia de minerales nocivos a la vez puede traer consigo el deterioro de la calidad ambiental de las zonas donde se desarrolla la actividad minera y está condicionado fundamentalmente por los vertidos de las plantas de beneficio, mala gestión, almacenamiento inadecuado de los residuos y ruptura de los embalses que contienen dichos residuos. Los impactos ambientales producidos como consecuencia del beneficio de oro son disímiles, como son la emisión de gases y aerosoles, la deforestación y erosión de los suelos, la contaminación del agua y suelo por metales pesados y metaloides. De estos elementos nos centraremos en el estudio del suelo, pues la composición del aire o del agua se puede medir y responde a valores estándares definidos globalmente. En el centro del país, en la provincia de Villa Clara, municipio de Placetas, existe una planta de procesamiento de minerales auríferos, diseñada para el procesamiento de los minerales empleando la tecnología de lisiviación con cianuro. Sus residuos mineros, sólidos y líquidos actualmente se encuentran almacenados temporalmente en presas de cola. Actualmente, las aguas residuales de la presa de cola, lagunas de emergencia y lagunas de préstamo y los residuos mineros existentes están siendo estudiados, no siendo así para el caso de los suelos aledaños a la entidad. Estudios realizados en la misma muestran que las aguas residuales del proceso de obtención de oro contienen elementos metálicos que sobrepasan los límites establecidos en las normas cubanas para aguas residuales. Por ello, el estudio de la retención y movilidad de estos elementos químicos es de vital importancia para los ecosistemas en caso de vertido o ruptura de la presa de cola, debido a la existencia de pocos estudios sistemáticos de impacto ambiental en la zona, falta de información sobre el comportamiento geoquímico de los diferentes residuos y contaminantes generados en suelos aledaños a la planta y su influencia en la contaminación de las aguas subterráneas. Por ello, el objetivo general del trabajo es evaluar la retención de las especies níquel, cobalto, plomo y cadmio en suelos aledaños a la unidad empresarial de base de producciones mineras Placetas, mediante ensayos de absorción de flujo como objetivos específicos caracterizar de forma físico-química muestras de suelos aledaños a la planta de procesamiento de minerales y evaluar la capacidad de retención de especies químicas en el suelo a partir de ensayos de absorción en régimen discontinuo. Para realizar el estudio se hace un muestreo del suelo donde se definen 3 puntos, teniendo en cuenta la dirección de las aguas en caso de desborde de la presa y laguna, definiéndose de la siguiente manera, como se muestra en la figura. Punto 1, punto 2 y punto 3. El punto 1 a 20 metros del talud de la presa de cola, el punto 2 en la laguna noreste a 5 metros del talud y el punto 3 a 100 metros de la presa de cola. La muestra que se analiza de cada punto corresponde a la primera capa de suelo tomada los primeros 20 centímetros y posteriormente las muestras se secan en una estufa durante 24 horas y son guardadas para su posterior análisis. Para cada una de las determinaciones se emplearon muestras de suelo tamizadas a un tamaño de grano de 2 milímetros. Se determinaron las propiedades físico-químicas del mismo para determinar los factores que influyen en su capacidad de retención para los metales níquel, cadmio, cobalto y plomo. La determinación de pH da una medida numérica de la acidez o de la actividad del ion hidrógeno en la muestra. Es probablemente una de las mediciones químicas más importantes que se puede hacer en un suelo, pues aporta información básica para estimar la disponibilidad y movilidad de nutrientes esenciales y elementos tóxicos. Los valores de pH obtenidos evidencian que las muestras estudiadas presentan características neutras o ligeramente alcalinas, lo que puede evidenciar que los elementos analizados tienen baja movilidad. Además, a estos pHs se pueden formar hidróxidos insolubles de los metales analizados. En el caso del pH potásico, al añadir el cloruro de potasio,
pudiera ocurrir un intercambio iónico, donde el potasio sustituye al ion hidrónio, y al liberarlo la solución se torna ligeramente más ácida, obteniéndose un valor de pH menor respecto al valor del pH acuoso. La determinación de la conductividad eléctrica se utiliza normalmente para indicar la concentración total de componentes ionizados en las soluciones. Para las muestras de suelo bajo estudio, los resultados varían entre 150 y 350 microsiemens por centímetro, corroborando que los valores de pH mayor que 7 bloquean en formas insolubles ciertos elementos trazas esenciales para las plantas, principalmente el hierro, en este caso clasificándolo como un suelo normal. La materia orgánica es una propiedad importante también en la fertilidad y retención de metales en el suelo, y es otro de los factores, además del pH, que influye en la movilización o fijación de elementos traza de diferentes procedencias en el mismo, debido a su capacidad de formar complejos de distinta entidad. Los valores obtenidos están comprendidos entre un 3 y un 9%, considerándose como un contenido medio o bueno. A partir de estos porcientos se puede considerar que dichas muestras poseen alto contenido en carbonatos y, como los carbonatos son componentes mayoritarios en los suelos, constituyen importantes superficies de absorción para los elementos traza. Para conocer la concentración de los elementos que se encuentran presentes en las muestras de estudio, se realizó la determinación del contenido de metales. La determinación de las concentraciones geoquímicas de base es necesaria para la legislación ambiental y toma de decisiones, especialmente en la evaluación de suelos contaminados. En cada caso se realizan 3 réplicas y se reporta el valor de la media con la desviación estándar. Los resultados obtenidos evidencian que los metales analizados en las muestras de suelo no presentan altas concentraciones de los mismos, como para evaluar el suelo de contaminado. Es de señalar que está bien establecidos los niveles de contaminantes en el aire y en el agua, no siendo así para el suelo, por la diversidad y las características de su formación. Las 3 muestras de suelo analizadas tienen elevados contenidos de calcio, hierro, manganeso y magnesio con respecto a los demás elementos analizados, como se puede apreciar en la tabla, lo que indica que estos suelos pueden tener presencia de carbonatos y óxidos de calcio, óxidos de manganeso y hierro, considerando los valores de pH obtenidos, los cuales pueden influir fuertemente en la inmovilización de metales pesados en el suelo. Para realizar los estudios de absorción se realiza la caracterización de las aguas residuales de la presa de cola y lagunas de emergencia. En estas últimas se realiza el tratamiento de las aguas, por lo que para los estudios se toman los valores promedios obtenidos de los 3 puntos. Los resultados expresan las altas concentraciones de níquel, arsénico, cobalto, cadmio y plomo, a partir de la concentración máxima admisible establecida en las normas cubanas en materia de agua y aguas residuales. En el presente trabajo, entonces, se evalúa el comportamiento del níquel, cobalto, cadmio y plomo, considerando las características de los mismos, la concentración y el método de determinación. Para conocer la movilidad de los elementos traza, en este caso de estudio, se emplean ensayos Abash, donde se obtienen las isotermas y curvas de absorción, para predecir el comportamiento del suelo. Los estudios cinéticos constituyen una herramienta que permite la cuantificación de los parámetros cinéticos en procesos de retención, pudiéndose determinar la velocidad de absorción del adsorbato en el solvente y la influencia de las variables en la eficiencia del proceso. La capacidad de absorción para cada uno de estos metales se calculó empleando la expresión que se muestra en la diapositiva, donde Q es la capacidad de absorción que se expresa en miligramos por gramo. C sub 0 es la concentración inicial de la solución expresada en miligramos por litro. C es la concentración de equilibrio de la solución, también expresada en miligramos por litro. U el volumen de solución en contacto con el solvente y M la masa del solvente expresado en gramos. El estudio cinético del proceso de absorción muestra que el sistema suelo-metal transcurre en un tiempo de 24 horas para todos los metales analizados. Se evaluaron 3 modelos cinéticos, pseudo primer orden, pseudo segundo orden y el modelo de Slowitz. Como se puede apreciar, para todos los materiales la cinética de absorción se explica por el modelo pseudo segundo orden, pues fue para el cual se obtuvieron los mayores valores de los coeficientes de determinación, lo que implica que los resultados obtenidos se ajustan bien a la ecuación de dicho modelo. Además, el alto valor del coeficiente de determinación explica que la quimisorción controla la velocidad de reacción,
pues en esta el adsorbato se adhiere al absorbente mediante la formación de un enlace químico y busca sitios que maximicen su número de coordinación con la superficie, lo que se corresponde con estudios anteriores realizados para estos modales en diferentes suelos. Es importante señalar que algunos autores plantean que los cationes metálicos pueden formar complejos de esfera interna, como es el caso del níquel, el cobre, el zinc, el cadmio, el mercurio y el cromo, donde existe una unión directa de un ion hidrato sin moléculas de agua interpuestas y un grupo funcional situado en la superficie de las partículas coloidales del suelo. Estos iones presentan una alta afinidad por los sitios activos de la superficie, lo que origina enlaces de tipo covalente. Se origina una absorción específica por la unión de los metales en el complejo muy estable, irreversible o poco reversible, al igual que los complejos de superficie resultantes. Esto puede tener efectos ambientales importantes, ya que se pueden retirar de la fase líquida elementos contaminantes. Con el fin de encontrar la ley o el modelo teórico que más ajustaba a los datos experimentales, se decidió optar por un análisis de regresión múltiple, según los modelos vigentes en la literatura, en una variable independiente, concentración y la capacidad de absorción. Los modelos utilizados para el estudio de la termodinámica de absorción fueron los propuestos por Lamuir, B y Freundlich, cuyas expresiones se reportan en la literatura. Los coeficientes de correlación obtenidos del análisis de las isotermas de absorción nos sugieren que el modelo de Lamuir explica la mayor parte de los procesos de absorción para el cadmio, cobalto, níquel y plomo, pues obtuvieron valores cercanos a la unidad. Solo en el caso del níquel en el suelo 2 y el plomo en el suelo 3 responden a la isoterma de Freundlich, y el cadmio en el suelo 3 y el plomo en el suelo 1 responden a la isoterma de Beck. En el caso del cadmio en el suelo 1, la solución se ajusta tanto al modelo de Lamuir como a los modelos de Freundlich y Beck, aproximadamente en la misma medida. La selección definitiva de uno de ellos se podría establecer basándonos en el principio de la parsimonia, la cual establece que el que brinda la mejor descripción del fenómeno estará dado por la expresión matemática más sencilla, en este caso el modelo de Lamuir. Sin embargo, comparando los modelos de Freundlich y Beck con el modelo de Lamuir, se concluye que estadísticamente no son mejores, aunque los datos resultan ser sensiblemente menores. En estos casos, esto se debe a que los modelos de Freundlich y Beck son utilizados usualmente para procesos en los que el fenómeno de absorción es físico, mientras que Lamuir es utilizado para procesos con su absorción química. Además, el modelo de Lamuir describe la absorción en monocapa con una distribución homogénea de las energías de absorción, que resulta en menores concentraciones. Por último, en la siguiente tabla se presentan los porcentajes de absorción de cada ion en cada suelo bajo estudio, donde para los 4 metales trabajados se cumple que el porcentaje de absorción tiende a disminuir a medida que aumenta la concentración. Se presentan elevados porcentajes de absorción de los metales analizados, relacionándose con la retención y movilidad de los mismos en el suelo. Por otra parte, si se consideran los valores promedio de las concentraciones de los metales obtenidos en las aguas residuales de la planta, todos los suelos logran la retención de los metales en cuestión. Por lo que podemos llegar a la conclusión que los resultados de la caracterización parcial realizados a los suelos muestran que tienen un pH ligeramente básico y conductividad moderada, presentando además altos porcientos de materia orgánica, lo que puede contribuir a la retención de elementos metálicos. La concentración total de metales muestran a partir de criterios internacionales que los suelos analizados se consideran no contaminados. Y por último, que en todos los casos los datos experimentales se ajustan al modelo cinético de pseudosegundo orden y los resultados experimentales de equilibrio en el rango de concentraciones de 10 miligramos por litro, 30, 50, 100 y 150 miligramos por litro se ajustan de manera satisfactoria mayormente al modelo de Lamuir a las 24 horas. Como recomendaciones, determinar los parámetros físico-químicos que influyen en la retención de contaminantes en el suelo, como el potencial alrededor, la capacidad de intercambio catiónico, la textura, aniones y porosidad. Y además estudiar los procesos de absorción en régimen estático y evaluar la influencia de factores como el tamaño de partículas, la temperatura y el pH.